cristianos que existen hoy. ¿Ven? 4 clases de cristianos que existen. ¿Cuándo? Hoy, ¿cierto? ¿Y saben por qué yo le coloqué este título a esta prédica? Porque es cierto. Yo me puse a analizar qué es lo que está pasando con el cristianismo hoy en día, o con la clase de cristianos que hay en las iglesias. Y vaya sorpresa, cuando estaba haciendo el estudio de esta palabra, dije: Señor, existen estas clases de cristianos y podría haber muchas más. Hoy en día en la iglesia, yo sé, y aún en la iglesia pequeña, en la iglesia mediana y en la iglesia grande, existen esas 4 clases de cristianos de hoy. Pero quiero comenzar con un versículo de la palabra de Dios que está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, búsquenlo, anótenlo, y yo lo voy a leer, tenganlo ahí presente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Así que dice la palabra en Gálatas 2:20. Fue un versículo que hace muchos años, recién convertido, casi me lo aprendí de memoria en la Reina Valera, ¿cierto? Y es un versículo muy diciente. Yo creo que hoy nosotros como creyentes debemos examinar nuestro corazón y decirle a Dios: de verdad, ¿qué clase de cristiano soy? Si tu palabra me dice cómo debo hacerlo. Y la palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo voy como a profundizar un poco en este versículo, creo que es un versículo que lo dice todo para el creyente. Si en verdad usted y yo somos creyentes que amamos a Dios, que buscamos a Dios. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, está diciendo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, ¿sí?, confiando en el Hijo de Dios. Pero también dice: quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un resumen del Evangelio del amor, de Jesús, quien vino a morir en la tierra por usted y por mí, y vino para darnos salvación y vida. Amén. Amén. En una oportunidad, un joven le preguntó al maestro: maestro, ¿qué se necesita para hacer un edificio? Y el maestro le contestó: primero hay que saber qué es un edificio. ¿Cierto? Buena respuesta, le dijo el maestro. Hoy en día existe una cantidad de personas que dicen ser cristianos. ¿No les ha pasado? O personas con las cuales usted habla todos los días. Usted le dice a la persona en la conversación: mira, es que yo soy cristiano. Y ellos también dicen: yo también soy cristiano. ¿Cierto que sí? ¿No les ha pasado? Sí. Hay muchos que dicen eso, que se dicen ser cristianos, pero no saben ni entienden ¿Qué es el cristiano? de lo que en verdad es el cristianismo, ¿cierto? Y todo lo que esa palabra conlleva, todo lo que esa palabra encierra. Por eso usted y yo debemos tener cuidado cuando le decimos a alguien que somos cristianos, porque de lo contrario, si no hacemos lo que dice la palabra, vamos a ver que nuestro nombre cristiano se está como diciendo si somos o no somos. Por eso vamos a ver esas 4 clases de cristianos, pero también vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de ellos y qué se puede hacer, porque Dios nos da siempre la solución en la palabra de Dios. Pero de esto hay en muchas partes, y yo me atrevería a decir que aún aquí en esta iglesia también. ¿Ven? Tenemos que, usted y yo, diferenciar, hacer una diferencia entre ser cristiano y ser religioso. Porque hoy en día hay muchos religiosos, ¿cierto? Y usted se va a entender por qué. La pregunta sería entonces para esta mañana: ¿qué clase de cristiano eres? Yo quisiera que usted se lo haga a la persona que está al lado, atrás, adelante. ¿Qué clase de cristiano eres? Dale, díselo. ¿Qué clase de cristiano? Mira a alguien y dile: ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Esa es una pregunta interesante, ¿o no? Amén. ¿Amén?
Hay 4 clases de cristianos que existen hoy en día. Los nominales, los emocionales, los errantes. Pero hay un cuarto que es los comprometidos. ¿Sí? Los voy a repetir, pero ahora los vamos a ver uno por uno. Los nominales, los emocionales, los errantes y los comprometidos. Solo así nosotros podemos obtener una respuesta a la pregunta ¿qué clase de cristiano eres? Ahora, yo no voy a juzgar a nadie ni le voy a decir, oiga, es que usted es este tipo de cristiano. No, a mí no me queda bien juzgar porque nosotros no vinimos para juzgar a nadie, ni predicamos para juzgar a nadie. Es usted mismo el que a través de la palabra va a decir, Dios mío, yo creo que yo soy uno de estos. Y cuando uno se da cuenta de su error, o cuando uno se da cuenta de qué clase de cristiano es, uno toma correctivos, ¿cierto? Uno mismo puede decir, voy a cambiar mis actitudes, voy a ser mejor. Si la palabra de Dios me lo dice, yo le creo la palabra, ¿o no? Pero si usted toma esta palabra como que, ay, me van a criticar, me van a juzgar, y empieza a polemizar acerca de esto, créanme que es grave lo que va a pasar. Así que mire la palabra y entienda la palabra con el corazón y no con la razón. ¿De acuerdo? Eso quiero que hagamos esta mañana. ¿Estamos de acuerdo todos? Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver las 4 clases de cristianos que existen hoy para saber de pronto y para mirar a cuál de esa clase pertenecemos. Pero también vamos a ver lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice al respecto. ¿De acuerdo? Porque la palabra de Dios siempre nos va a dar un aliento. La palabra de Dios siempre nos va a decir, bueno, estás cometiendo un error, estás mal, pero yo tengo la solución, dice el Señor. Y si tú obedeces a lo que yo te digo, te va a ir bien. Si no lo haces, vas a seguir igual. Y quizás algunos de esta clase de cristianos que existan hoy en día en la iglesia van a seguir igual. Así han escuchado miles y miles de predicaciones, pero van a seguir igual. Pero el reto hoy es que cambiemos, que digamos, oiga, yo estoy cometiendo estos errores, yo estoy haciendo algo, yo tengo ese nombre de cristiano, pero no lo soy, entonces voy a hacer algo diferente. Eso es lo que yo quiero que hagamos esta mañana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el primero, se llama los cristianos nominales. ¿Cierto? Los cristianos nominales. Voy a hablar un poquito de lo que son ellos, pero después vamos a ver la palabra de Dios, qué es lo que dice. Y como su nombre lo dice nominales, de nombre únicamente, ¿cierto? Hay de los que se llaman cristianos, sí, yo soy cristiano, yo no le hago mal a nadie, yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, yo soy buena persona, yo hago obras de caridad. ¿No han escuchado eso? Sí. ¿Cierto que sí? Yo hago obras de caridad, ya creyeron que con hacer obras de caridad se van a salvar. Claro, hay que hacer obras como lo estudiamos una vez, ¿se acuerdan? Que la fe sin obras es muerta. Van acompañadas las dos cositas y es muy importante hacerlo. Pero hay que tener en cuenta qué clase de cristianos somos y somos nominales. Los cristianos nominales son aquellos que solo tienen el nombre de cristianos, ¿sí? Cristianos ahí entre comillas, pero tienen una vida espiritual mediocre. Son aquellos que se limitan solamente a ir a la iglesia. Entonces llega el domingo, vamos a la iglesia, sí, vamos mamá, yo la acompaño, vamos papá, no importa. Esos son los nominales, ¿sí? No les gusta comprometerse en el servicio cristiano. Esas son la clase de cristianos nominales. Los que llevan años de convertidos, ¿sí? ¿Ustedes se dan cuenta que usted dice, oiga, ¿y usted cuántos años? No, es que ya ni me acuerdo cuántos años llevo de cristiano. Pero usted ve que en la vida de él nada ha pasado, no ha cambiado nada. Sigue en el mismo problema de su casa, en el mismo problema de su trabajo, o en una cantidad de cosas que uno dice, pero entonces, ¿dónde están todos los años de cristiano que lleva? Claro, yo les digo algo, tenemos que luchar día a día, tenemos que cada día ser ministrados por Dios, cada día aprender más, cada día ser guerra espiritual, cada día orar, leer la palabra, para que nos ayude a pasar muchas cosas y pruebas que tenemos en la vida. Pero muchos de ellos llevan muchos años de convertidos y se limitan a llevar una vida cristiana religiosa, únicamente religiosa, fría, seca. ¿Y sabe por qué? Porque ya no quieren experimentar la gracia de Dios, no quieren experimentar la gloria de Dios. Y yo les animo a que nosotros experimentemos, porque es que la gloria de Dios la vemos en todas partes, en el cielo, en la tierra, en el mar, en el aire. Esa es la gloria de Dios.
Pero ellos no quieren experimentar eso, ni tampoco hacen algo para sentir la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta cuántas cosas tiene un cristiano nominal, que se dice ser solo cristiano? Pero también ellos creen que ir al culto es como ir a misa o como ir a un funeral. Su religiosidad les impide adorar o celebrar en la casa de Dios en la reunión. Y yo me he dado cuenta de eso en la iglesia, ¿sí? Que hay personas que vienen como un cristiano nominal, no adoran a Dios, no levantan sus manos, ¿sí? No tienen nada en su vida espiritual, son como secos, como religiosos, como que nada les afecta, ¿sí? Están fríos espiritualmente, secos, ¿sí? Y parece que es cierto lo que acabo de decir. Es como ir solamente a un servicio, a un funeral, a una misa, son religiosos, les impide esa religiosidad y ese cristianismo adorar a Dios. Eso es cierto. ¿Amén? También son demasiado conformistas. Demasiado conformistas. ¿Sabe qué pasa con ellos también? Toman las cosas de Dios como que hay una costumbre. Toman las cosas de Dios como que algo así es que Dios, pero no las toman en serio, ¿sí? Porque verdaderamente ellos no experimentan la presencia de Dios en sus vidas. Pero también los cristianos nominales, además de ser secos o ser fríos, no se quebrantan. ¿Usted no ha visto personas tan duras que hasta uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con ellos? Son herméticos, quietos ahí, serios. No hay nada que en su corazón tengan para quebrantarse delante de Dios. Entonces son sin quebrantamiento, a veces son insensibles, ¿sí? A la presencia de Dios, aunque eso no les importa. Pero también esos cristianos nominales son los que creen que por haber nacido como creyentes en un lecho o en un lecho o en una casa, ¿sí? O en una cuna cristiana ya son los mejores, ¿sí? Y se están equivocando. Solo se limitan a llevar el nombre de cristianos, pero no experimentan la gloria de Dios. Esos cristianos nominales vienen por cumplir únicamente, ¿sí? Solamente por cumplir. Pero miren el caso ahí, hay personas que son así, y cuando uno se da cuenta y uno mira bien en la iglesia o en las iglesias, son las personas más irreverentes muchas veces. Son las personas en la iglesia los más irrespetuosos, que no saludan, que no son amables, que no comparten con los hermanos, que les importa solamente ir y ya, como para que me vean. Y ya listo, ya cumplí el domingo con ir y ya no más. Esperemos a que llegue el próximo domingo. Esas son las clases de cristianos nominales que existen hoy también. Son irrespetuosos aún delante de la presencia de Dios, no respetan. Ni cuando se lee la Biblia, ni cuando se ora, o están distraídos, están por ahí pensando en otra cosa totalmente diferente. Esos son los cristianos nominales. ¿Hasta ahí hemos entendido algo? Amén. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:17 fue otro versículo que me aprendí también empezando los caminos del Señor hace muchos años. 5:17, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y uno se lo puede repetir y repetir como un lorito cuando repite una palabra, pero si uno va a la profundidad de lo que dice el versículo, no lo va a entender. Y por eso muchos cristianos nominales viven así, sin entender la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, ¿sí? En una persona nueva, que la vida antigua ha pasado, ¿sí? Y mire lo que dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente: una nueva vida ha comenzado. Entonces, yo ya no soy el borracho, yo no soy el ladrón, ya no soy el mentiroso, el desobediente de antes. Si estoy en Cristo, soy una ¿qué? Nueva criatura. Una nueva criatura. Todo lo viejo ya
Pasó. Entonces, ¿por qué la gente hoy trae el pasado al presente? Porque son cristianos nominales. No han olvidado que ya Cristo los hizo nuevas personas y una nueva vida ha comenzado. Pero también hay otro versículo que me gustó y es Hechos 11:26. Dice la palabra ahí: cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los 12 quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y dice, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamaron cristianos. Ahí por primera vez se les llamaron. Por eso, tener el título de cristiano no es ser un cristiano nominal, solamente de nombre. Ahí está. Es como cuando usted está en una nómina, ¿cierto? Aquí está tal persona, tal persona, tal persona, ahí está en la nómina. Es un trabajador más. En la vida cristiana, nosotros, los que decimos ser cristianos, tenemos que llevar con orgullo ese nombre y saber por qué nos decimos creyentes o cristianos, como se les dijo en Antioquía por primera vez. Es muy importante que hoy usted y yo lo entendamos para que no... Es que mire, es también no llevar el nombre de Dios en vano. ¿Me entienden? Ahora, hay otro versículo en 1 de Pedro 4:16 que nos dice la palabra que para nosotros debe ser un orgullo decirle a alguien que soy un cristiano, decirle a la familia, a los amigos, a la gente que nos rodea: yo soy creyente, yo soy cristiano, amo a Cristo, Cristo está en mi corazón, Él me salvó, Él me liberó, Él me cambió, y poder dar testimonio de Él o no, ¿cierto? Eso es lo que el creyente hace. 1 Pedro 4:16 dice: en cambio, no es nada vergonzoso. Usted no tiene por qué avergonzarse de su nombre que tiene como creyente. Dice, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Dice, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Alaben a Dios, adoren a Dios por llevar ese nombre. Entonces, por favor, miremos un poquito. No es que usted se lo vamos a echar o lo vamos a... Si usted dice que no es cristiano, porque aquí no queremos cristianos en la empresa. Bueno, pues que me echen. No es que los cristianos no trabajan los domingos. Bueno, qué pena, pero yo no trabajo, soy cristiano. Pero muchos les dicen, no, diga que usted va a trabajar, que usted no venga aquí con religión. No venga aquí a decir que usted es cristiano, porque entonces no puede entonces trabajar acá. No importa, ¿sabe? Cuando uno tiene carácter y le dice, Señor, yo soy creyente, soy cristiano, y yo hago esto y esto, y la gente sabe quién soy, pues ellos mirarán si me contratan o no. Dios abrirá otra puerta, porque Dios es así. Él dice que si nosotros le negamos, en la tierra Dios va a negar también. Y ahí sí que es peor, porque no entraremos al reino de los cielos. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que somos personas nuevas, que nos olvidemos del pasado, ¿cierto? Que fuimos llamados creyentes, pero después nos dieron el título de cristianos, pero que no nos avergoncemos, dice la palabra de Dios. Así sea que suframos por ser esos cristianos verdaderos, ¿cierto? Que más bien le adoremos y le alabemos a Dios y le glorifiquemos en su nombre por llevar ese título. Amén. Así que ya les dije todo lo negativo de ser un cristiano nominal, pero también les digo lo que Dios quiere que hagamos. ¿De acuerdo? Que no seamos esos cristianos nominales. El número 2 es los cristianos emocionales. Eso tiene que ver con el alma. Porque en el alma está ¿qué? Los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y ahí es donde mucho creyente actúa. Yo he visto muchos cristianos emocionales que alaban, que adoran a Dios a gritos, que oran con la voz en alto como para que los vean y digan, uy, ese sí es un verdadero cristiano, porque mírenlo, ya estaba botado en el piso y dándose golpes de pecho y gritando, Dios, ayúdame, Dios, no sé qué, cantando fuerte como para que otros lo miren. Hoy en día hay mucho cristiano emocional. Solamente sus emociones son los que lo mueven. Si un día la predicación no tocó sus emociones, pues dejó de ser cristiano. Dijo, no, eso estaba aburrida, esa predicación, eso no servía. Eso no era ni para mí, no sé qué decir. Porque hoy un creyente quiere es que toquen sus emociones.
Entonces, para que vayan a un culto, a una reunión, entonces hagamos un show o hagamos algo diferente para que la gente se sienta feliz estando aquí. Y después sí le damos la palabra. Y hoy hay muchas gentes que hacen eso. Y yo diría que lo más importante en una reunión es la palabra de Dios. Es la voz de Dios también, para que uno escuche la palabra de Él. Perdón, para que uno entienda qué es lo que Dios me quiere hablar, me quiere decir, para que yo vaya y lo haga. Pero hoy le dan más énfasis a otras cosas. No es que sea malo la alabanza, la adoración es muy buena, porque Dios dice que nos reunamos para adorar y alabar a Dios. Pero no todo el culto debe ser adoración y alabanza. Debemos darle más importancia a la palabra de Dios también, que es lo que Dios quiere que se escuche de parte de Él. Amén. Entonces, hablemos un poquito de esos cristianos emocionales. Son aquellos que sobresalen más por su emoción que por su convicción. ¿Me entendieron esto? Sí. Son los que sobresalen más por su emoción que por su convicción. Porque todo es emoción, pero no están convencidos totalmente de ser un cristiano verdadero. Caminan bien por raticos, ¿sí? Ay, me voy a portar bien porque si no Dios me castiga o Dios me hace algo, ¿sí? Los emocionalistas llevan una vida cristiana superficial. Llevan una vida cristiana ¿cómo? Superficial, ¿verdad? Y de esos hay muchos. De esos que aparentan que están bien cuando su vida espiritual está mal, está en fracaso. De esos podemos ver a muchos. Y saben, yo les digo algo. De esta clase de cristianos llegan también a las iglesias. Y usted los ve y uno piensa, uy, están súper bien. Aquí yo me acuerdo que vino un hombre que decía ser cristiano, que ya había conocido al Señor, y uno aparentemente lo veía bien. Sí, pero su vida espiritual era un fracaso. Cuando ya uno se reúne con ellos en consejería, dicen, no, pastor, ayúdeme porque mire, mi vida con mi esposa, con mis hijos es terrible, no sé qué, y empiezan a sacar lo que hay en su corazón. Y uno dice, oh Dios. Y bueno, uno les da el consejo, los ayuda a través de la palabra, y les dice qué tienen que hacer. ¿Y sabe qué pasa? Le dicen, no, sí, yo lo voy a hacer todo, tranquilo, pastor. Y no vuelven. Porque les parece difícil obedecer la palabra y prefieren vivir en su emocionalismo, ¿sí? Para que no me toquen, déjenme a mí así como estoy. Y entonces desaparecen, no vuelven más por acá. Los cristianos emocionales quieren también hacer de todo. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Déjenme a mí, yo quiero hacerlo, yo esto, lo otro, déjenme, yo lo hago. Estar en todo. Pero a la hora de actuar, ¿cierto? A la hora de hacer las cosas, de querer hacer las cosas, muestran una faceta totalmente diferente que uno no conocía. Esos son cristianos emocionales. O también muestran la verdadera faceta que ocultaban. Mire, hermano, que hagamos esto. No, ya no, porque me da pereza levantar esa mesa y llevarla allí al otro lado, o guardar las sillas, o hacer esto. Dejémoslo ahí. Entonces dejémoslo ahí, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Los cristianos emocionales también pierden, prenden demasiado fácil, pero se apagan rapidito. ¿Se lo ha visto? La emoción nos hace, uy, sí, esto es, pero la belleza, esto es lo mejor. Y cuando menos se apagan. ¿Sí? Esos son los cristianos emocionales. Cuando les toca asumir una responsabilidad, pues se apagan muy rápido, con facilidad. Como dice por ahí, se les acabó la mecha. ¿Cierto? Hasta ahí fue. Vienen de vez en cuando a la iglesia y cuando asisten, ¿sabe qué dicen? No, pastor, esta vez sí voy con toda. Esta vez sí me consagro. ¿No se han dado cuenta? Son los cristianos emocionalistas. Dicen, pastor, mire, este año sí arranco con toda. Uy, es que esta vez sí, no, me he dicho, va a ser el mejor cristiano del 2020. ¿Y por qué no es desde ya el mejor cristiano? No espere que se acabe. No, es que pastor, ya no quedan sino 2 meses y eso, dejémonos vivir así más o menos mediocremente, que yo arranco con toda el 1 de enero. Uy, vea, se lo prometo. Esos son los cristianos emocionalistas. Los cristianos emocionalistas son los que
confunden el mover de la carne, o sea, de su naturaleza pecaminosa, con el mover del espíritu. Ellos quieren vivir más carnalmente. ¿No se dieron cuenta de lo que dijo la palabra de Dios cuando se leyó aquí antes de empezar el servicio? Efesios capítulo 5, me gusta mucho ese capítulo, pero también sabe que me trae tristeza, porque hay muchos que viven de esa forma, solo emociones y no cumplen con nada de lo que dice la palabra. O sea, no saben que la palabra de Dios nos está diciendo algo, pero uno dice, ay, eso era para la gente de ese tiempo, eso no es para nosotros hoy. ¿Eso qué importa decir groserías o qué importa decir tal cosa? Y ahí dice la palabra, no escuchen cuentos obscenos ni sean groseros. Y uno dice, eso como todo el mundo lo dice. Y hoy sí que es, mejor dicho, en cualquier parte, las conversaciones son con groserías. En los colegios, en las universidades. Miren, los jefes con sus empleados, los empleados con los demás. El mismo empleado con el jefe ya no le importa decirle una grosería, eso no tiene nada. Ya no hay respeto. Eso es normal. Ya es normal para la gente. Qué triste es eso, ¿verdad? Pero miremos la palabra de Dios que dice acerca de estos emocionales. En Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, el Señor nos dice que si nosotros somos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios, para que andemos como cristianos verdaderos, no nominales ni tampoco emocionalistas, sino que seamos firmes y parados ahí en la raya diciendo, yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero no ser ser llamado cristiano porque sí, por nombre o por mi emoción de mi carne, no. La palabra dice, pídansela a Dios con sabiduría. Dice el verso 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla, dice en esta versión. Cuando se la pidan, versículo 6 dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no dude, porque ahí viene el problema. Cuando el cristiano duda, ahí ya perdió. Se le acabó su fe. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Se fundió la fe. Dice, no, pero no duden, porque una persona que duda tiene, y a mí me gustó esta traducción, dice, tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable, o sea, no sabe de aquí para allá, hoy sí, mañana no. ¿Sí? Dice, es tan inestable como una ola del mar, que el viento la arrastra para allí, la arrastra para allá, y empuja de un lado para otro. Y mira lo que dice el verso 7. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y el verso 8 lo vuelve y lo reafirma. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Mire la calidad de cristianos emocionales que hay hoy en las iglesias. Dios mío, que eso no seamos nosotros, por favor. Nunca toma una decisión firme. No toman una decisión firme, dicen otras versiones, ¿cierto? Porque son arrastrados de aquí para allá, no saben si allí es mejor o allí, o qué hacer. Están perdidos. Están perdidos totalmente. Por eso dice la Biblia, si usted va a pedir algo a Dios, no lo dude de que Dios se lo va a dar. Amén. Si usted le pide una sanidad, crea que Dios ya lo sanó. Pero a veces creemos en el momentico por la emoción de que estamos cantando y adorando a Dios, y dice, Señor, sí, ya soy sano, se me quitó el dolor de estómago, Señor, gracias. Y se acabó el culto y llega a la puerta y dice, tengo un dolor de estómago y yo no sé qué hacer. ¿No se dan cuenta? ¿Por qué? Porque dudamos. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué hemos creído? Eso también es lo que pasa. Por eso dice, su lealtad está dividida entre Dios, aquí Dios y aquí el mundo. Entonces yo quiero estar allá y aquí y allá. Y muchos tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y creen que su vida sí va a ser o va a tener un término feliz. ¿Qué dice la palabra aquí en esta versión? Dice que no esperen nada del Señor. Esa clase de personas. O somos o no somos. Pero se les predica eso a las personas. Se les habla de lo que dice la Biblia. Y dicen sí, pero siguen igual. Lo más triste es seguir igual, conformes. Y eso es lo que Dios no quiere, que nos conformemos, que sigamos iguales, sino que cambiemos de verdad. Dice, son inestables en todo lo que hacen. Y de esos hay muchos, ¿cierto? Pero hay una palabra más. En Isaías 55:8.
Isaías capítulo 55, 8. Y antes de leerla yo en mi versión, quiero que la lean en algunos de los que tienen ustedes ahí, por favor. 55. Isaías 55, 8, ¿qué dice? 55, 8 dice acá en la Reina Valera. Léelo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dice el Señor. Amén. Ahí como dice. Aquí dice, Dios dijo, Sal 8 y el 9. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Bueno. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. ¡Oh! ¡Qué bendición! Vean. Padre, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces uno a veces cree que es como yo digo, es como yo pienso. Entonces yo puedo ser un cristiano así, emocional, y ya, no hay problema. Hoy soy feliz, mañana soy triste, hoy tal cosa, hoy sí voy a la iglesia, mañana no voy. No tengo un compromiso real con Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque estamos pensando en una cosa y pensando en otra. Pero la Biblia nos está diciendo, mis pensamientos, mejor Dios nos está diciendo, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice Dios. Mis caminos, dice, están muy por encima de lo que puedan imaginarse ustedes. Entonces no sean más cristianos de esa forma. Es lo que está diciendo Dios. ¿Sí? En esa versión que leyó Sandra dice que mis pensamientos y mis acciones son dos cosas que van ligadas. Entonces un cristiano verdadero, dice la palabra, que se conoce ¿por qué? Por los frutos. Por sus frutos. ¿Cierto? ¿Y qué dice cuando dice que por sus frutos? Es porque sus pensamientos y sus acciones están ligadas, unidas. Entonces lo que usted piensa hacer, lo hace. No solamente lo piensa y dice, ay, no, qué pereza hacerlo, mejor no lo hago. No, si usted dice voy a ayudar al pobre, pues voy y le llevo un mercado al pobre, mire, coma. ¿Cierto? Eso es dar buen fruto de ser un buen cristiano, verdadero cristiano. Amén. Pero vamos al tercero, los cristianos errantes. ¿Cierto? Los que divagan de aquí para allá. Cuando yo encontré esto, los cristianos errantes, yo decía, claro, son los que están más perdidos que el hijo de Limber. No saben qué hacer, dónde estar, dónde permanecer. Andan de aquí para allá. Los cristianos errantes son aquellos que sin causa y razón mantienen de iglesia en iglesia. ¿Han visto algunos de ellos en este mundo de hoy? A muchos, ¿cierto? Y usted dice, oiga, ¿usted es cristiano? Sí, claro, yo voy a tal iglesia. Ah, sí, pero es que yo iba a la otra. Ah, sí, pero yo también conozco esta. Ah, sí, pero es que, uy, esta es una belleza, uy, esta me gusta. Esos son los cristianos errantes. Sin ninguna causa y sin ninguna razón van donde quieren. En ninguna parte se sienten bien. Mire, para ver en cuál de todas se quedan. Sí. Y resulta no quedándose en ninguna. Y se van. En todas se encuentran. ¿Sí? Y esta clase de personas, mire lo que son. Son inestables. Y son inestables tanto en su vida emocional como en su vida espiritual. Son inestables en su vida espiritual y en su vida emocional. Están perdidos. El problema es que no son las iglesias a donde vayan. El problema son ellos mismos. Y cuando alguien le dice, no, es que usted no es la iglesia que se está buscando perfecta. ¿Sabe cuál es el problema? Es usted. Claro. Entonces por eso va a un lugar y dice, uy, no, aquí hablan mucho del pecado. Uy, no, aquí hablan de que me arrepienta del adulterio, de la fornicación. Aquí me están diciendo que no. Entonces mejor me voy para otra para que no me digan eso. Y me voy para esta para que me digan y me pongan pañitos de agua tibia. ¿Saben? Esos son esos cristianos errantes. En lugar, ninguna se siente conforme. Nada, no quieren, no, aquí, entonces buscan de aquí para allá. Los cristianos errantes se extravían fácilmente. ¿Sí? Se extravían de la verdad. No tienen bases sólidas. ¿Y saben por qué no tienen bases sólidas? Por su falta de madurez. Son inmaduros. Inmaduros espirituales. No quieren crecer, no quieren aprender, no quieren ir a la palabra,
para que les diga qué tienen que hacer. Y eso me gustó eso. ¿Sabe que los cristianos errantes son mañosos? Son mañosos. Están llenos de resabios. ¿Y sabe qué dirían también? Son un peligro para las iglesias. Son mañosos, llenos de resabios. Esos cristianos errantes son un peligro para cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque mantienen engañados por el diablo. El diablo los engaña a todo momento porque llevan una vida de mundanalidad. Y pues como al diablo le gusta el mundo, y dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene gente que le dice, no, vayan a la discoteca, vaya que una bailadita no le hace daño, vaya que una tomadita esta noche, no se dan cuenta que usted está trasnochado ni que está enguayabado, tranquilo, tómese unas 3 o 4 que eso no le hacen daño. El problema es que empiezan con una y terminan con una canasta, ¿no? Entonces pues, se pierden peor. Entonces, si ven, eso le gusta al diablo, entonces los mantiene engañados y les mete resabios, ¿cierto? Hay alguien que dijo, quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, en cualquier parte se baja y en toda cama duerme. Ah, más completo todavía, ¿no? Y eso es lo que pasa con esta gente. ¿Sí? Son cristianos errantes, entonces, bueno, pues bueno, voy a coger hoy el Transmilenio, mañana coger el otro bus y ya no importa donde me bajen, donde me lleven. Así son en las iglesias, créanme. Entonces le vamos a estar diciendo, ¿qué clase de creyente es este? Los cristianos errantes son engreídos. Esto es terrible. Cuando se ve a un engreído, dice, este cristiano no es de aquí. Este quién sabe dónde aprendió esa maña. Se la trajo por allá de otra parte. ¿Sí o no? Son engreídos. Creen que donde quiera que lleguen, se les debe rendir pleitesía. ¿No se han dado cuenta? No, es que yo soy tal, y yo ya hice todos esos cursos y yo ya hice todo, entonces se vuelven engreídos, ¿sí o no? Y esas son la clase de creyentes que hay también. Pero vamos a mirar la palabra de Dios. Hay un salmo, que es el Salmo 107, verso 4, que dice que algunos vagaban errantes por el desierto, perdidos y sin hogar, y eso es verdad. 107, 4. Gracias. Ese salmo es muy diciente, es cortico, pero dice que algunos vagaban, y en otra parte dice, andaban errantes por el desierto, perdidos y sin hogar. ¿Y saben que eso le pasó al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cuando salieron de ahí? Creyeron ir a la tierra prometida, pero les tocó andar vagantes y errantes por el desierto, por su maldad, por su pecado, por su inestabilidad, por su falta de madurez espiritual, porque no le creían al líder, porque creían que ese era uno igual que otros, entonces murmuraron contra él. Entonces cuando Moisés subió al monte Sinaí, entonces se perdió 40 días y 40 noches, y dijeron, no, ya ese hombre que nos mandaron, ya no, hagámonos aquí un becerrito y no alguien que nos guíe, entonces hicieron un ídolo. Miren todo lo que puede suceder, ¿cierto? Perdidos por el desierto. Entonces algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar. Así son los cristianos errantes. No saben ni de dónde son. Están perdidos y vagan por los desiertos. Pero miren lo que dice Efesios 2. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Ténganlo ahí presente. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, en esos tiempos, versículo 12, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ese es el cristiano errante, que vive sin Dios y sin esperanza, creyendo que va a encontrarlo en algún lugar donde vaya. Y por eso pica aquí, pica allá, pica aquí, pica allá. ¿Cierto? Pero miren lo que dice el verso 13. Dice, pero ahora, eso es para ustedes, los que están tratando de cambiar, para nosotros, dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron ¿qué? Estamos cercados. Acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, si un cristiano reconoce, un cristiano errante, reconoce que está en esa situación,
y sabe que un día Dios lo salvó y lo liberó, y que Cristo está en él, pues ¿por qué sigue errante? ¿Por qué sigue yendo de un lugar a otro? No, afírmese en un lugar, afírmese y créale a Dios, y que ahí va a salir adelante, y seguro que Dios va a premiar su fidelidad y su carácter donde tiene que estar. Amén. Esa es la clase de cristianos errantes que hay. Hay muchos en las iglesias. Han pasado por lugares y lugares y nunca son estables. ¿Saben? Dios quiere medir nuestra capacidad de firmeza. De decir, Dios, aquí me quedo, me gusta. Y no es porque sea perfecta la iglesia. No, todas las iglesias son imperfectas. No hay una doctrina perfecta, pero tratamos de enseñar una palabra viva y eficaz, una doctrina sana. Que si Dios dice, hay que hablar de esto, hay que hablar, así se ofenda a la gente, así se vaya la gente muchas veces. Pero ¿qué hacemos? Hay que decir la verdad a las personas. Nos tienen que exhortar. Porque hay que exhortar, hay que animar, hay que redarguir. Dice la palabra que el Espíritu Santo está aquí para redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio. Pero a muchos no les gusta. Dicen, no me gusta porque ya ese pastor habla mucho de eso, yo me voy. Y andan de lugar en lugar divagando. Amén. Bien, hemos visto 3 clases. ¿Faltan cuántas? Una, ¿cierto? ¿Cuál es la última? Compromiso. Los cristianos comprometidos. El pastor Y aquí vamos a mirar. Perdón, el pastor debe saber qué clase de cristianos somos cada uno. Cada uno debemos saber también qué clase de cristianos somos. Usted también Claro, uno sabe más o menos qué clase de creyentes tiene, pero uno también debe descubrir, ¿será que estoy todavía siendo un errante? ¿O todavía estoy siendo un emocional? Porque muchas veces pueden haber cristianos que tienen todas estas 3 y todavía no son realmente comprometidos con Dios. Gloria a Dios por los que son. Y sí, uno le da gracias a Dios por los que permanecen, por los que son. Y muchos de los que están aquí hoy, esta mañana, son de ellos, cristianos comprometidos. Y yo los felicito a ustedes. Gracias. Porque ¿dónde están nosotros? No, es que era domingo y yo creo que es que ya estamos en noviembre, entonces está empezando diciembre, entonces es mejor ir a hacer las compras de Navidad antes de que llegue diciembre. Créanme que así pasa. No, entonces es mejor ir a disfrutar un día domingo con la familia, ir a un asadito, porque es que, y dejemos más bien que se acabe el año y en enero sí arrancamos. Y aprovechen las promociones. Exacto, y aprovechemos antes, porque ahorita hacen descuento. Cuando comience el 1 de diciembre, entonces todo va a ser caro. Créanme que así hay gente. Amén. Pero hablemos de los cristianos comprometidos. Y no dejen las citas bíblicas para después, sino voy a comenzar con lo que Dios quiere. Deuteronomio capítulo 6. Que seamos nosotros. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Es uno de los versículos que hemos predicado muchas veces acá para cambiar de actitud, para ser verdaderos creyentes y para hacer la obra de Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice: escucha, oh Beraca, Bogotá. Amén. ¿Sí? El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. No hay otro Dios. Y dice el verso 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cierto? Pero también dice: y con todas tus fuerzas. Hoy en día hay cristianos sin fuerzas. Hoy en día hay cristianos no comprometidos que no tienen un corazón dispuesto o una alma dispuesta para amar y para amar al Señor nuestro Dios. Y al prójimo. Ni para amar a su prójimo, exactamente. Entonces, esto es un mandamiento. Dice: escucha, oh hermano, oh hermana, oh persona que nos ve, oh persona que está allá atrás, ¿cierto? Oh persona que está allá afuera. Escucha, dice: oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor, únicamente Él. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el cristiano comprometido, el que ama a Dios con todo. Pero miren lo que dice Mateo 10:37 también en el Nuevo Testamento. Es un versículo que muchas veces lo hemos leído, pero decimos: no, ahí está lo que quiere decirnos Dios a cada creyente, a cada persona que milita en las cosas de Dios, ¿cierto? Verso 37, Mateo 10:37. ¿Lo tienen ahí? El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si amas, dice acá, Oiga eso. míralo bien. Si amas a tu padre o a tu madre, a tu familia o a tu hijo, o a tu carro o a tu casa más que a mí, O a tu mascota. o a tu mascota. Sí, eso es verdad. Sí, es que es verdad. Porque hoy en día los aman más a ellos que a los propios hijos. Menciona a los gatos. Dice, si amas más a tu padre o a tu madre más que a mí, Sí. no eres digno de mí. A ese también nos reprendemos. Tremendo, ¿no? Dice, pero si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Cómo dice ahí, hermano? Sí, es así. Dice, no eres digno de ser mío. ¿Ah? Tiene que estar sobre todo por encima. Tremendo, es una palabra bien tremenda, ¿cierto? Primero un lugar para él. Entonces, de acuerdo a esta palabra que hemos leído, que ya sabemos que tenemos que ser para ser cristianos comprometidos, Amar a Dios. vamos a ver qué es los que son de verdad. Dice que son los que quieren agradar a Dios. Esos son los cristianos comprometidos. Y no al mundo, ni a la carne, ni a los deseos. Los que rinden su vida en adoración. Por eso cuando llega una persona que no adora, yo digo, Señor, este no es un verdadero creyente, perdóname. Y no lo quiero juzgar, pero algo pasa en su vida. Son muy Sí, duros. es muy duro de corazón. Sí. Pero son los que rinden su vida y adoran a Dios. Y lo adoran con todo el corazón. Hay personas que les da pena usarlo de corazón. Mire, adoran a Él sin importar las circunstancias, lo que esté pasando. No importa lo que se le presente en la vida. ¿Saben por qué? Porque esas personas que adoran a Dios lo hacen porque saben en quién han creído. Y usted y yo sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Amén, amén. 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 Los cristianos comprometidos no se conforman con llevar una vida espiritual religiosa como los nominales. No se conforman con llevar una vida espiritual superficial como los emocionales. Y tampoco se conforman con llevar una vida espiritual extraviada, perdida, como quienes. Como los errantes. Los errantes, sí. Eso es así. Por eso los cristianos comprometidos están buscando constantemente la santidad. Pero hoy háblele a alguien de santidad y sabe que decir, no, esto es para los abuelitos, para los viejitos que sean santos. Nosotros no, hay que gozar la vida, hay que rumbear, hay que hacer esto, lo otro. Eso no, de santidad no me hable hoy todavía. Porque sin Más bien cuando yo me muera, entonces sí voy a ser santo en el cielo. Pues está equivocado o equivocada, porque esa no es la vida de un creyente comprometido. Un creyente comprometido busca constantemente la santidad, pues no se conforma simplemente con el nombre de ser cristiano. Mire, los comprometidos aman la oración. Amén. Amén. Los comprometidos aman la lectura de la palabra. Amén. Los comprometidos aman el ayuno, aman la vigilia, aman vigilar con Dios unas 2 o 3 horas en su casa y adorarlo y alabarlo. Los comprometidos le cumplen a Dios. Los comprometidos también, para ellos no hay otra cosa que no sea agradar y adorar a Dios con su propia vida. Amén. Amén. Esa es la clase de cristianos que queremos tener todos los pastores y ser nosotros también de esa forma. Lástima que haya de todo en la iglesia, ¿verdad? Pero la palabra dice, muchos son los escogidos. Ajá. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados y pocos los Escogidos. escogidos. Y sin santidad nadie Amén. verá. Eso dice la palabra. Vamos a mirarlo en un versículo. Pero miremos Hebreos 12:14, por favor. Ese Hebreos 12:14 es un llamado a escuchar a Dios. Es un llamado que dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Pero también dice, y procuren llevar una vida santa. Pero me gusta, dice, porque los que no son santos no verán al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿O tiene ahí en otra versión de un momento? Dice, mantengámonos fijos los ojos en ese Jesús, que sin importarle lo oprobioso de estar muerto. No, es 12:14. Ah, es 12:14. Sí. Este dice, seguir la paz con todos y la santidad, Sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Aquí se eviten las rencillas y procuren llevar vidas limpias y santas. Oh, vidas limpias y santas. Porque el que no sea santo no verá al Señor.
Aquí Tremendo, dice, dígalo ahí. traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Oh Dios, jamás lo verán cara a cara. Y todo eso que han leído nos lleva a una palabra: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, No, eso es tremendo, no verán al Señor. nadie verá al Señor. Mire, los cristianos o el cristiano comprometido cuida su testimonio, ama su ministerio. Pero hay algo más en el cristiano comprometido: se sujeta a sus autoridades de la iglesia. Amén. Se sujeta al pastor, al líder, a la pastora, ¿cierto? Se sujeta a su autoridad espiritual. Pero hoy en día hay muchos: no, yo qué voy a sujetar al pastor, yo qué voy a sujetar. Eso lo que dicen es por decirlo, eso es que va. Y no se sujeta. Esos clases de cristianos no son ningunos comprometidos con Dios ni con nada, ¿cierto? El cristiano comprometido no espera que le digan qué debe hacer. Él mismo toma la iniciativa y dice: bueno, ¿en qué puedo servir en la obra? ¿Qué hay que hacer, pastor? Es proactivo. ¿Cierto? Amén. Es el que dice eso, no el que espera: no, pues esperemos a ver. Si me dicen bien y si no, no. Si me piden el favor, bien, y si no, no lo hago. No, es el que dice: no, estoy listo. Bueno, o el que sin decir dice: no, listo, voy a recoger esto, voy a hacer acá, voy a hacer tal cosa. Ese es el cristiano comprometido. Pero miremos una cita bíblica aquí, en Lucas 6:46. Es interesante lo que Jesús enseñó con las parábolas. Dio enseñanzas a la vida, a las personas, a su entorno, a su sociedad que estaba viviendo en esa época. Y dice la palabra ahí en Lucas 6:46 que debemos edificar sobre un cimiento sólido. Por eso dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? ¿Cierto? Y después dice: bueno, el que hace lo que yo digo es el que puso su fundamento ¿en dónde? La roca. En la roca firme que es Que Jesús. Jesús. Pero ¿por qué siguen llamándome Señor? Y muchos hoy llaman Señor: yo te amo, Dios, te amo, Señor, Jesús, mi Jesús. Hasta muchos le dicen Jesucito o mi Diosito. ¿Sí o no? Y lo llaman: ay, es que Jesús, sin mi Jesús yo no soy nadie. No, si yo amo a Dios, no, si yo quiero a Dios, no, tal cosa. Pero muchos dicen es de palabra únicamente, pero no de corazón. Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo, dice La el Señor. voluntad de Dios. Muchos dirán en mi nombre: uy, yo eché fuera demonios, yo hice tal cosa, yo sané. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Nunca los conocí a ustedes. Conocí. No saben, no sé ni quién eran ustedes. ¿Saben por qué? Porque una cosa es decir y hacer es otra. No obedecían a la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? No obedecer es muy terrible. Pero los cristianos comprometidos aman la santidad, la buscan, la cuidan, saben de las bendiciones que eso trae, buscar a Dios y ser santo. Los cristianos comprometidos han roto relaciones con el mundo, con los deseos de la carne, con los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dicen: no, no más allá. No, yo aquí no me siento bien con esta clase de amigos que me incitan a hacer otras cosas. No, yo no quiero ir a esas reuniones donde la gente se vuelve loca, donde la gente hace cosas horribles. No, cuando usted está diciendo: yo rompo relaciones con toda esa clase de personas y esa sociedad que me absorbe, usted está siendo un cristiano comprometido. Dice: no más con eso. Y usted es firme en su carácter, dice: no más, voy a ser fiel a Dios, cuésteme lo que me cueste. Pero otros no quieren que nada les cueste. Amén. Están comprometidos con Dios, viven solo para agradar a Dios. Y por eso quiero volver al versículo con el cual comenzamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Mas Cristo Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. ¿Sí? Lo que ahora vivo en la carne, perdón, dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo cumpliera ese versículo, yo diría: uy, Señor,
soy un cristiano verdadero y soy un cristiano comprometido. Entonces, mis hermanos, esta palabra es para nosotros hoy. Esta palabra es para usted hoy. Esta palabra es para usted hoy. Porque Dios quiere no cristianos errantes, ni emocionales, ni nominales. Pero sí comprometidos. Pero sí quiere cristianos de verdad, verdaderos, que lo que predican es lo que hacen. Cristianos que se comprometieron con su palabra a hacer algo para Dios y lo hacen. Ahora sí preguntémonos, ¿en qué clase? Ahora sí preguntémonos qué clase de creyentes somos. Sí. Ahora sí concluyamos la palabra. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Acaso eres un cristiano nominal? ¿Sumido en la mediocridad? ¿Acaso eres un cristiano emocional que prende a ratos, pero que se acaba pronto el fuego, la emoción? ¿Sí? ¿Acaso eres un cristiano errante lleno de Mañas. resabios del diablo? ¿De mañas? ¿De resabios del diablo? O todo lo contrario, eres un cristiano comprometido lleno del poder de Dios. Hoy tenemos que reconocer esto delante de Dios. Yo quiero que ustedes se coloquen sobre sus pies y vamos a decirle: Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano comprometido contigo, porque tal vez tengo algo de ser cristiano nominal, o tal vez tengo algo de ser un cristiano emocional, o tal vez tengo algo de ser un cristiano errante, pero hoy quiero ser un cristiano comprometido contigo. Dios de los cielos, sí, Señor. Pidámosle a Dios eso. Cada uno sabe. Quizás, como decía la hermana, el pastor puede saber algunos qué clase de cristianos son, pero usted también allá en su interior sabe de verdad qué clase de creyente es. Si usted le va a decir: Señor, sí, perdóname por mis emociones, quiero que me dé sabiduría y dominio propio para controlarlas, pues Dios lo va a hacer. ¿Sí? Y Dios va a hacer algo diferente. Pongamos en pie, vamos a orar en esta mañana. Levanta tu mano al Señor, dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Si quieres ser un verdadero cristiano, el Señor te dice hoy: ¿qué estás esperando para cambiar de actitud? ¿Qué estás esperando para cambiar de actitud si quieres ser un cristiano comprometido? Abiertamente sinceros. Si no cambias tu actitud, y esto quiero que lo tengan en cuenta, mis hermanos. Si tú no quieres cambiar y no ser un cristiano verdadero, un cristiano comprometido, hazle un favor a Dios, cambia de nombre. Así es sencillo. Padre, perdónanos en esta mañana. Queremos ser cristianos verdaderos, porque Dios está dispuesto a llenar nuestras vidas, llenar a todos aquellos a quien quieren ser verdaderos cristianos comprometidos. Aquellos que dediquen su vida para servirle a Dios, para obedecerle a Dios. La palabra de Dios dice: si me obedece, guarden mis mandamientos. La palabra de Dios está diciendo que por qué me dicen Señor, Señor, y me llaman Señor cuando no hacen lo que yo les digo que deben hacer. En esta mañana pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero, un cristiano comprometido. Es más, pon tu mano en el corazón esta mañana y con toda sinceridad en esta hora dile: Señor Jesús. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu palabra es verdadera y ha tocado mi corazón. Y quizás yo creía que era un verdadero cristiano comprometido, pero hoy reconozco delante de ti que tengo fallas, que no soy un cristiano real, que a veces me comporto como un cristiano nominal, solo de nombre, que a veces me comporto como un cristiano emocional, porque me dejo dominar por mi voluntad, por mis emociones. Y hoy reconozco que también tengo algo de un cristiano errante. A veces quiero ir a la iglesia, a veces no quiero ir y me vuelvo inestable. Pero hoy te quiero pedir perdón, Señor, y quiero confesar con mi boca que quiero ser un cristiano comprometido contigo, con la palabra, con la iglesia.
con mis pastores, con mis hermanos. Quiero hacer tu voluntad en esta mañana y no la mía. En el nombre de Jesús. Ayúdame a hacerlo primero. Esa clase de cristiano comprometido para ayudar a otros, para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor. Que la palabra de Dios nos ayude. Yo sé que Él nos ha hablado. Recuerden que debemos trabajar todo el tiempo para ser mejores. Amén. Dios los bendiga. Gracias, pastor.